Buenas tardes desde Barcelona. Antes de nada, muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores de este importante evento académico. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy lo que voy a presentar son unas ideas muy preliminares de un trabajo en progreso, un work in progress, como se suele decir. Intentaré hacerlo en estos 15 minutos que nos han dado. Una advertencia final: una de las desventajas de trabajar en casa es que nunca sabes cuándo tus vecinos van a hacer obras. Entonces, si se escuchan algunos martillazos, taladros, etcétera, bueno, pido una disculpa por adelantado, que son cosas que no se pueden, pues, controlar. Eh, Voy a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. Me parece que cae muy bien, o cae en un sitio muy adecuado lo que había pensado compartir hoy, después de escuchar a los tres profesores que me antecedieron, hablando sobre los modelos de integración de la Unión Europea, sobre geopolítica, sobre narrativa, sobre percepciones. Y creo que justo en este último caso sobre las narrativas de la Unión Europea en el mundo y sus percepciones, la percepción de estas narrativas en América Latina, es que se sitúa este trabajo, estas ideas que quiero presentar el día de hoy, ¿no? Y antes de comenzar, quisiera, y por si no me da tiempo, más adelante, quisiera enfatizar 5 ideas que quiero dejar sobre la mesa el día de hoy, ¿no? La primera es que, por lo que hemos visto en los últimos años, la Unión Europea, tanto los gobiernos como las instituciones, y también una parte importante del cuerpo de los intelectuales europeos, están repensando, reconsiderando el papel de la Unión Europea en el mundo, y lo que vemos es que está adoptando esta reconsideración en una dirección mucho más pragmática, más realista en el sentido de teoría de relaciones internacionales. La segunda idea es que esta asertividad geopolítica de la Unión Europea implica, como hemos visto y escuchado, e incluso ayer al embajador de la Unión Europea en México, hablar de forma mucho más directa, más abierta, de lo que algunos han denominado como el lenguaje del poder. Y esta nueva narrativa estratégica, y esta sería la tercera idea, es importante decir que no sustituye a la, podemos decirle, narrativa tradicional. El profesor Chanona, se refirió a muchos de estos elementos de esa narrativa tradicional que forman parte también de la historia de la relación entre la Unión Europea y América Latina, esta idea de que se comparten normas y valores, que entre los objetivos de la Unión Europea está la defensa del multilateralismo, la cooperación internacional, defensa de un mundo más abierto, más justo. Es decir, y esta narrativa no desaparece. Lo interesante, y esta sería la cuarta idea que me gustaría dejar hoy aquí sobre en el debate, es que vemos que hay un intento de la Unión Europea de encajar estas dos narrativas, la tradicional y esta más de asertividad geopolítica, que vemos que utilizan, como había dicho en su momento, varios actores institucionales, políticos y también intelectuales en la Unión Europea. Y la quinta idea que quería comentar el día de hoy es que me parece que sería importante, interesante, comenzar a explorar, a pensar en cuáles pueden ser los impactos de esta nueva narrativa estratégica de la Unión Europea en sus relaciones, en este caso más concretamente con América Latina. Así es que esas son las 5 ideas, por si no me da tiempo desarrollarlas al final. Había organizado la presentación para intentar contestar 3 preguntas, pero creo que no me va a dar tiempo, así es que solamente me centraré en la primera y la tercera. ¿Cuál es esta narrativa de asertividad geopolítica de la que he venido comentando hasta este momento? ¿Y por qué este tema es relevante para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina? Como ya había dicho hace un momento, lo que hemos visto en los últimos años es que se ha acelerado un cambio en el lenguaje para analizar las relaciones internacionales por parte de algunos líderes europeos y de quienes están al frente de las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Algunos observadores han denominado este cambio del lenguaje como el despertar geopolítico de Europa. Y quisiera poner algunos ejemplos muy concretos de cómo este lenguaje está cambiando la forma
en que se proyecta narrativamente Europa en el mundo. En el 2017 fue interesante escuchar a Angela Merkel y Emmanuel Macron hablando de, por ejemplo, soberanía europea. Macron, en un famoso discurso en la Sorbona, hablaba de la soberanía europea para defender valores e intereses en un mundo que presenta muchos desafíos. Angela Merkel, en el contexto de la administración Trump, si recuerdan, habló de que la Unión Europea tenía que tomar su propio destino en sus manos, que ya no podía estar siempre pendiente y asegurar que Estados Unidos le protegería en un mundo cada vez más complejo. Y también hemos visto cómo a partir de 2019, a lo largo del año pasado y en este año, personas como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado repetidamente de la Comisión Europea Geopolítica, ha planteado que la Unión Europea está preparada para utilizar un lenguaje más directo, más asertivo, y qué decir, bueno, de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que reiteradamente, donde quiera que se presenta, habla de y plantea que la Unión Europea tiene que aprender, quizás reaprender a hablar el lenguaje del poder en un mundo definido hoy de nuevo por la competición entre las grandes potencias. Y esta idea del despertar geopolítico de Europa, y este sería el último ejemplo antes de pasar a la siguiente cuestión, también está permeando muchas de las reflexiones de académicos, think tanks en muchas partes de Europa. Quizá uno de los ejemplos más renombrados es el del denominado por algunos periodistas como el filósofo de moda en Bruselas, que es el profesor Luc van der Middelaar de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Él habla abiertamente de que la Unión Europea tiene que plantearse una ruptura narrativa respecto a su pasado y cómo se había presentado en las últimas décadas hacia adentro de la Unión Europea y hacia el exterior. Plantea que es necesario romper con y le cito directamente, con un pensamiento universalista en el que los europeos encontraron algo de refugio después de 1945. Es necesario, dice él, aprender el lenguaje del poder y Europa debe comenzar a una verdadera metamorfosis que, dice él, será dolorosa pero liberadora. Este es algunos ejemplos de cómo el lenguaje de la proyección internacional de la Unión Europea está cambiando. No voy a repetir ya digamos, la narrativa tradicional. El profesor Chanona ya nos había comentado cómo esta narrativa ha jugado un papel muy importante también en las relaciones Unión Europea-América Latina. Y quisiera más bien centrarme en algunos ejemplos de esta narrativa, del nuevo lenguaje de asertividad geopolítica que vemos hoy en la Unión Europea. Y si uno revisa documentos, declaraciones del último año y medio en la Unión Europea, vemos constantemente que muchos de los directores generales, de los comisarios, el presidente, la presidenta de la Comisión Europea, perdón, hablan de que es necesario que la Unión Europea se convierta en un actor geopolítico, plantean que es necesario que la Unión Europea se deshaga de esta ingenuidad sobre las dinámicas internacionales, que aprenda a jugar y hablar la lógica del poder, entendida como power politics. Y derivado de este lenguaje, de estas narrativas, surgen constantemente o se retoman quizá constantemente conceptos que quizá no son del todo nuevos, pero han adquirido nueva relevancia y nuevo empuje, como el de autonomía estratégica para hablar de temas de seguridad y defensa, o algo relacionado con esto, pero un poco diferente, la autonomía estratégica abierta, o en inglés la Open Strategic Autonomy, más para hablar de finanzas, comercio, energía, salud, etcétera. Se habla también de soberanía digital o soberanía tecnológica. Se habla también de, y esto lo hemos visto recientemente, de la Unión Europea, que tiene por una parte competidores globales y la otra, por otra parte, rivales sistémicos. Josep Borrell ha hablado mucho de esta dicotomía para hablarse, bueno, o tricotomía, porque también ha hablado de cooperación para referirse a China, pero quizá lo interesante es cómo claramente habla de China como un rival sistémico de la Unión Europea. También hemos oído hablar al alto representante del regreso de los imperios para hablar de Turquía, de China,
y de Rusia, y cómo la Unión Europea debe estar preparada para hacer frente a estas dinámicas. Y también se ha señalado que la Unión Europea, y esto no es nuevo, viene quizá ya desde los años 70, 80, escuchamos en Europa que se intenta que este proceso de integración que genere un actorness global se constituya en un tercer polo de poder internacional, ¿no? Algo que está de nuevo sobre la mesa. ¿Por qué son importantes las narrativas en relaciones internacionales? Y aquí yo creo que es interesante citar directamente a Josep Borrell y lo que le entiende sobre narrativas en política internacional. Hace unas semanas, cuando presentaba, en un debate en el que presentaba su nuevo libro, European Foreign Policy in Times of COVID-19, él, en la entrevista, él planteaba que las narrativas son muy importantes, no son simplemente palabras vacías que no tienen importancia. Él decía en esa ocasión, creo en la importancia de las narrativas. Para mí, un político debe ser un contador de historias, porque las batallas políticas se ganan, decía él, o se pierden, dependiendo de cómo se enmarcan los temas, ¿no? En el framing de los temas. En política internacional se aplica ese mismo proceso, ¿no? Y por tanto, yo creo que es, retomando lo que plantea Borrell, es interesante, voy a saltar la parte más de conceptos teóricos, explorar cómo esta nueva narrativa emergente puede tener un impacto en las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Y en este sentido, baste mencionar, enfatizar algunos ejemplos de cómo esto también está transformando la forma en que el alto representante habla sobre América Latina. Habla de, por ejemplo, recientemente, cuando se refería a la ratificación del tratado entre la Unión Europea, de acuerdo, mejor dicho, entre la Unión Europea y Mercosur, hablaba de que un fracaso de la ratificación Pero le dañaría la quedan 3 credibilidad. minutos. Sí, muy bien. Gracias. Me salto los ejemplos, pero simplemente algunos ejemplos de cómo Borrell ha incorporado esta percepción en su lógica para hablar, para entender América Latina. Y yo creo que podemos comenzarnos a hacer preguntas sobre cómo esta narrativa puede afectar, aquí lo pongo en 4 bloques, la percepción que los gobiernos y las sociedades de América Latina tienen sobre la Unión Europea. Esta narrativa facilita o dificulta la interacción, la cooperación a nivel gubernamental y entre sociedades, crea desconfianza. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta nueva narrativa estratégica de la Unión Europea en las relaciones internacionales de América Latina? ¿Pueden llevar a que América Latina sienta que tiene que aislarse de China, de Rusia y de Turquía, porque es lo que plantea la Unión Europea? Si Estados Unidos considera que esta narrativa es una amenaza, ¿cómo responderá Estados Unidos y cuál será el impacto en América Latina? ¿Realmente todos los países o los gobiernos de América Latina están de acuerdo en que se necesita un tercer polo y que ese tercer polo tiene que ser la Unión Europea? Y finalmente, otro tipo de preguntas que tienen que ver con cómo esta narrativa puede generar un cambio de percepciones en la Unión Europea sobre América Latina. Decía ayer el embajador de la Unión Europea en México que América Latina no está en lo alto de las prioridades de la Unión Europea porque no hay una guerra, porque no es un hotspot en sentido estratégico. Pero, no obstante, puede esta narrativa estratégica en la que América Latina es la arena, o es una arena más de competición por el poder con China, con Rusia y también con Estados Unidos, elevar el nivel de importancia que en la agenda europea tiene América Latina. Muchas gracias y bueno, esperemos que más adelante pueda compartir más ideas, más preguntas que creo que son interesantes respecto al posible impacto de esta narrativa estratégica que está surgiendo entre gobiernos, instituciones y académicos también en Europa. Muchas gracias.